Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Para los que no me conocéis, mi nombre es Emilio. Hoy vamos a ver cómo editar los dientes de un primer plano de un retrato. Vamos a ver cómo blanquear esos dientes. Vais a ver que es una técnica muy sencilla y muy rápida. Y bueno, pues vamos al lío. Bueno, como veis ya estamos en Photoshop. Este es el trabajo ya realizado y este sería el trabajo sin realizar. En este caso he cogido una foto que está iluminada por un lado con una luz amarilla y por el otro lado con una luz azul. De esta forma los dientes por un lado aparecen como amarillentos y por otro lado aparecen como azulados. Lo más normal es tener los dientes tirando amarillentos, va a ser lo que vamos a encontrar normalmente, pero bueno, he cogido esta foto que por el otro lado tenía esa iluminación azul y vamos a quitar las dos iluminaciones. Hay veces que al eliminar la tonalidad amarilla aparece ese tono azulado o incluso como es el caso aparecen azulados los dientes, lo cual tampoco es muy bonito. Lo suyo es que estén lo más próximo al blanco. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es ocultar el trabajo ya realizado, y para ello lo que voy a hacer es eliminar el candadito que tiene la capa fondo, pulsando sobre el candadito, como veis se elimina, y ahora ya puedo coger el grupo con las capas de las pruebas que he estado haciendo para realizar el trabajo, lo paso debajo de nuestra foto original. A esta foto la vamos a llamar foto original y a partir de aquí vamos a iniciar el trabajo de blanqueamiento de esos dientes. Posicionado sobre esta capa le vamos a añadir una capa de tono y saturación. Vamos a hacer zoom sobre la boca de este retrato. Vamos a seleccionar los tonos en colores, vamos a seleccionar los colores amarillos. Vamos a pulsar sobre el iconito que hay a la izquierda del selector de colores, ¿vale? De manera que ahora nos aparece el cuentagotas para seleccionar exactamente el tono de amarillo que queremos modificar. Ahora podemos modificar esos amarillos que hemos seleccionado, como veis se van volviendo blancos y vamos a darles más luz. ¿Veis? Jugando con la saturación y la iluminación vamos a ir dando más luz a los dientes de nuestro modelo. Vale, vamos ahora a seleccionar ese tono azulado que hay en los dientes. Igual seleccionamos el canal de los azules, vamos a seleccionar sobre el iconito que nos aparece el cuentagotas para seleccionar ese color, y como veis al seleccionar el color nos dice que son cianes, que no son azules. Bien, no pasa nada. Venimos ahora a saturación, vamos a bajar la saturación de esos cianes, como veis se va volviendo blanco y le vamos a dar más iluminación, ¿vale? Ahí está. Si queremos ahora lo que podemos hacer es dar más iluminación en general a todos los dientes. Vamos a venir a todos los colores en el selector y vamos a subir la iluminación general, la podemos dejar por ahí. Voy a alejarme de la foto un poco. Como veis voy a ocultar esta capa. Los cambios que hemos hecho nos ha afectado a toda la imagen y solo queremos que afecte sobre los dientes de nuestro modelo. Volvemos a hacer zoom sobre la boca de nuestro modelo. Vamos a posicionarnos sobre la máscara de la capa de tono y saturación. Vamos a pulsar Control I para invertir los colores y como veis todo el trabajo que hemos hecho ha desaparecido. ¿Por qué? Como sabéis, el color negro oculta lo que hay en esa capa y el color blanco muestra lo que hay en esa capa, con lo cual vamos a coger un pincel con punta redonda, dureza del 0% y el flujo lo vamos a dejar en el 100%. Vamos a hacer zoom sobre la boca, nos vamos a acercar un poquito más y posicionado sobre la máscara de la capa tono y saturación vamos a ir pintando de manera que nos queda al descubierto el trabajo que habíamos realizado y ocultando ese tono, como veis, ese tono amarillento que tenían los dientes de nuestro modelo. Como veis es una técnica que no es muy complicada, si acaso es un poquito entretenida de realizar para aplicar sobre los dientes. Ajustamos el tamaño del puntero para poder llegar a todos los rincones donde es necesario, ¿vale? Y si en algún momento me paso, como he hecho aquí aposta, intercambio el color frontal, el negro por el blanco, puedo intercambiar bien pulsando en este iconito o bien pulsando sobre la X, como veis intercambia el color. Entonces aquí que me he pasado, ahora con el color negro como color frontal recupero ese color inicial que tenía la foto de nuestro modelo. Voy a alejarme ahora de nuestro modelo y como veis ahí tenéis ya el trabajo realizado. Parece que queda algo de azul en este lado, pero bueno, yo en este caso no se lo quitaría porque teniendo esa luz a la derecha del modelo
pues bueno, no está mal ese destello azulado que aparece en los dientes. Si ahora esos dientes nos parecen demasiado blancos, demasiado luminosos, podemos hacer dos cosas. Primero vamos a ir a la capa de tono y saturación, vamos a venir a luminosidad, y si son demasiado luminosos lo que podemos hacer es bajar un poquito la luminosidad de los dientes, ¿veis? Ahí podemos darle más luz o podemos rebajar la luminosidad. Si bajamos mucho la luminosidad, fijaros, ese diente que es más oscuro, pero es más oscuro por la sombra, pues vuelve otra vez a recuperar esa oscuridad. Entonces yo lo dejaría como una cosa así de luminosidad, y ahora vendría a la capa de tono y saturación y le bajaría un poquito la opacidad para darle un tono más realista a esos dientes que son demasiado blancos, y podemos dejar ese tono en torno pues al 80%, yo creo. Vamos a hacer zoom, quizá un poquito menos, vamos a bajar, vamos a ver, pues yo creo que podemos dejar al 70%. Ahí está. Si vemos que aparece un poquito de amarillo, podemos volver al canal de los amarillos donde habíamos modificado antes y podemos bajar un poquito más la saturación. Ahí está, de forma que hemos quitado ese amarillo que salía. Nos alejamos un poco y quizá yo le daría un poquito más de luminosidad. Voy a poner la opacidad al 75. No es demasiado, 75 es demasiado. El 70, bueno, lo voy a dejar al 70 como habíamos visto. Quizá le baje un poquito la luminosidad de la capa de tono y saturación. Seleccionando el canal de todos los colores vamos a bajar, y en vez de 12 pues yo creo que lo podemos dejar en torno a ver 8, pues sí, una cosa así. Bien, lo dejamos ahí. Vamos a encajar en pantalla nuestra imagen y ahí tenemos el resultado de la foto. Como ya os digo, si os parece demasiado luminoso esos dientes o demasiado blanco, podemos jugar tanto con la luminosidad de esa capa de tono y saturación posicionado sobre el canal de todos los colores, o bien podemos bajar un poquito la opacidad de esa capa, ¿vale? Y jugando con las dos cosas podemos conseguir tener pues esos dientes más blancos y más luminosos, pero que sigan pareciendo naturales. Ahora que lo veo, quizá le bajaría un poquito más la opacidad. Vamos a ver al 65%, pues mejor, vamos a dejar ahí al 65% la opacidad. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis visto, es una técnica muy sencillita. Con una única capa de tono y saturación hemos conseguido eliminar esos tonos amarillos y azulados que tenía en nuestro caso los dientes de nuestro modelo, y como habéis visto, de una manera muy rápida. Y bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dadme vuestro like, suscribiros al canal si aún no lo estáis, y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.